agua viva. Y usted no se irá como ha llegado. Pero si usted oye por oír la palabra, otro va a tomar tu porción. Así que es mejor que tu corazón esté hambriento por las cosas de Dios. Amén. Amén. Segunda de Reyes. Allí mismo, parados un momento, denme un minuto más. Segunda de Reyes, capítulo 22. Mire lo que nos enseña la preciosa palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a hablar hoy día de los reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Está después de Samuel. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. Antiguo Testamento. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios la vamos a leer todos juntos en la comunión del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. El pueblo que está en la presencia de Dios dice: amén. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Buscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Solamente hasta ahí hacemos una oración al Padre. Padre mío, Rey mío, Señor mío, en esta hora clamo a ti para que tú hables a través del predicador, a través de tu siervo. Háblame, Señor, que yo quiero escuchar tu voz. Aconséjame, enséñame y muéstrame tu voluntad para yo andar por ella. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso para el Padre, para el Hijo y para el amado Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muy poco he hablado yo de los reyes. Muy poco en la Biblia. Y cuando tú meditas el libro de los reyes, te das cuenta de los reyes que gobernaron sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre Judá. Las ciudades más importantes de Israel, Judá y Jerusalén. Y la Biblia enseña que después del gobierno y del reinado de David, dice la Escritura que el pueblo se fue desviando lentamente de Dios. Escuche bien, el pueblo de Israel se fue desviando, se fue alejando, se fue apartando de los caminos del Señor nuestro Dios. Y la Biblia enseña que antes que David sea ungido por rey era Saúl. Recordamos la historia, ¿verdad? Y la Biblia enseña que Saúl desobedeció a Dios. Y es que en la desobediencia Dios no se manifiesta. En la desobediencia Dios no prospera. En la desobediencia Dios no bendice. Alguien diga aleluya. En la desobediencia Dios no manifiesta su gracia, su favor, su bondad. Dios no manifiesta su misericordia en la desobediencia. No en ninguna manera. Podemos verlo a través de Saúl. Y Saúl fue destituido de su cargo. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Dile que está a tu lado: no desobedezcas más a Dios, por favor. Escuche bien. Estos reyes desobedecieron a Dios y les fue muy mal. Les fue tan mal que no tuvieron parte con Dios a su nombre. La Biblia enseña que después de esto Saúl es destituido, Saúl es desechado, porque Dios puede desechar y Dios puede redimir. Dios puede tener misericordia, como no. Pues Saúl había hecho lo malo delante de Dios. La Biblia enseña que Dios escoge a David. Desde David en adelante, el pueblo de Israel caminaba en victoria, caminaba bendecido, caminaba bajo la atmósfera de gloria a su nombre. Porque había un ungido, había un llamado, había en David un corazón
dispuesto a honrarlo, a su nombre. En David había un corazón temeroso. En David había un corazón apasionado a su nombre. Tanto era la pasión de David que nos narra en la escritura que en algún momento de su vida, cuando él iba a traer el arca del pacto, dice la escritura que él venía, el arca del pacto iba delante junto con los levitas, los sacerdotes, y David iba danzando a su nombre. David iba danzando, iba remolineando, iba glorificando, iba exaltando al Señor. A David no le importaba la corona, a David no le importaba el reinado. A David lo único que le importaba era exaltar, era honrar y era glorificar a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Hermano, tengas una posición importante o no tengas una posición importante dentro de la iglesia, tú tienes que alabar. Dentro de la iglesia tú tienes que glorificar. Porque David no le importaba el reinado, a él no le importaba la corona y dejaba todo con el fin de alabar y de honrar a Dios. Yo no sé cuántas veces alabas a Dios todo en el día. Yo no sé cuántas veces has dejado de alabar. Pero déjame decirte que si tu corazón está apasionado como el corazón de David, tú nunca te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, a su nombre. Si tu corazón permanece como el corazón de David, un corazón apasionado, un corazón hambriento, un corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios, tú no vas a resbalar jamás, tú no vas a tropezar jamás. Las tentaciones vendrán y tú no vas a caer. Y si caes, el Señor es poderoso para levantarte, porque el Señor levanta a sus ungidos, el Señor levanta a los que están postrados, el Señor redime a aquellos que están perdidos. Si algunos han perdido el camino, pueden hoy volver a la cruz nuevamente. Hoy nuevamente pueden volver a Jesús. Y el Señor les mostrará el camino, porque Jesús nos muestra un camino distinto al mundo, a su nombre. Sigo, Padre. Después de David, la Biblia enseña que Dios habla de David, que era un hombre conforme al corazón de él. A pesar de haber pecado, a pesar de haber caído en adulterio, a pesar de haber matado, todavía Dios seguía hablando de David y decía: David es conforme a mi corazón y será príncipe por mi pueblo Israel. Escuche bien, David gobernó en la tierra como rey, pero en el reino de los cielos él será príncipe a su nombre. Cuando estemos en el cielo, escuche bien, la Biblia enseña que por amor a David Dios no destruyó a Israel, porque aparte había hecho un pacto perpetuo con Abraham, Isaac y Jacob. Pero dijo: por amor de David haré esto y haré aquello. Nosotros vamos a seguir leyendo el libro de Reyes, pero le digo esto que quiero que comprendan. Si nuestro corazón en algún momento se desvía y empezamos a desobedecer a Dios y empezamos a andar conforme a nuestro camino y a nuestra voluntad, si empezamos a andar bajo nuestros pensamientos y no bajo los pensamientos ni la voluntad de Dios, tenemos todavía la forma de poder enmendarnos. Tenemos el tiempo, tenemos todavía la esperanza de volvernos a Dios. Ahora que hay tiempo, a su nombre. En vida es que hay tiempo, en vida es que hay oportunidad, en vida es donde Dios manifiesta su misericordia y su gracia, a su nombre. Porque Dios es un Dios de vivo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Los reyes, lo que yo estoy hablando, no estoy diciendo el tema. Todos los reyes que yo he estado meditando en antes, me he comido prácticamente Segunda de Reyes completo. Me lo he comido yo solo ahí, capítulo por capítulo, versículo por versículo. He estado leyendo, masticando la palabra y asimilándola, porque a la misma vez me quebrantaba, me tocaba el Señor el corazón. ¿Por qué? Porque los reyes se desviaron. La mayoría de los reyes de Israel se desviaron de Dios. David en algún momento de su vida se estaba desviando por una mujer. Por una mujer David se estaba desviando del camino. Habiendo tenido otras mujeres, habiendo tenido concubinas, se estaba desviando y se estaba perdiendo su mirada y su enfoque en Dios por una mujer. Presta atención a esto. Satanás muchas veces va a venir a nosotros para tentarnos a través de una mujer. Nos puede tentar a través de un hombre, o nos puede tentar de muchas maneras, de diferentes formas, aún con dinero, aún con negocios ilegales, a su nombre.
aún con algo que es indebido. Satanás nos puede engañar y nos quiere confundir, nos quiere perturbar para avergonzarnos delante de Dios. Pero dile que está a tu lado, si tú estás firme en Dios, Satanás nunca podrá contigo. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? La Biblia enseña que David cayó en este pecado. Y el Señor le dijo: ok, David, yo te perdono. Yo te perdono por las cosas que hiciste. Yo tengo misericordia. Pero la espada nunca se escapará de tu casa. Nunca se alejará la espada de tu casa. Como consecuencia, su pecado de David, la espada nunca se apartó de su casa sobre sus hijos. Y la muerte lo estaba persiguiendo a sus hijos, precisamente. El primer hijo es el hijo de adulterio que tuvo con Betsabé, el primero. Y ese hijo murió. Y la Biblia enseña que de ahí en adelante David se humilló de tal manera se humilló ante Dios, porque pecó contra Dios y dijo: así es. Una vez, en una oportunidad, ayunó, no comió ni bebió por el niño, entre otras cosas. Oraba y pedía a Dios para que lo restaurara, porque después de uno caer en pecado, uno necesita restauración. Amén. Cuando tú caes en pecado, tienes inseguridad, tienes desconfianza, no tienes la misma esperanza, la misma fe que tenías antes. ¿Por qué? Porque hay uno que nos está acusando día y noche delante de Dios, y ese es Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es volvernos a Dios de corazón. Diga conmigo la palabra: de corazón. De corazón tenemos que servirle a Dios. De corazón tenemos que entregarnos a Dios. De corazón tenemos que alabar a Dios. De corazón tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor. De corazón tenemos que predicar el nombre de nuestro Señor. De corazón, las cosas son de lo más profundo del corazón. Quizás hay cosas en tu vida que tú has dejado de hacer como lo hacías al principio. Quizás dejaste de predicar, dejaste de hablarle a alguien de Cristo. Quizás dejaste de alabar como antes alababas. Quizás dejaste de orar como antes orabas. Quizás dejaste de leer la Biblia como antes la leías. Pero déjame decirte que hoy está aquí el Señor para restaurarte. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Hoy está aquí el Señor para levantarte una vez más. Hoy está aquí el Señor para restaurarte una vez más. Hoy está aquí el Señor para hacer todo nuevo como el principio. Amén. La Biblia nos enseña que después de esto, la misericordia de Dios nunca se apartó de David, y David murió lleno de días, dice la Escritura. Anciano, viejo, murió lleno de días. Se cree que puede ser más de 90 y 100 años, quizás, y más. Pero murió lleno de días. Ahora, la Escritura también nos enseña lo siguiente: que después de su gobierno del rey David sobre Judá y sobre Jerusalén y sobre todo Israel, la Biblia nos enseña que gobierna su hijo Salomón. Y todos conocemos la historia de Salomón. Salomón, el hombre que le pidió sabiduría, el muchacho que le pidió sabiduría a Dios porque no sabía cómo gobernar. Amén. Después de Salomón, vayamos a Segunda de Reyes, por favor. Mira lo que nos enseña la Escritura. Primera de Reyes, vámonos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, un libro antes, capítulo 12. La Biblia nos enseña que Israel se rebeló. Versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo más, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. La Biblia enseña en el versículo 17 del capítulo 12 de Primera de Reyes: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba entre los tributos, pero los apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Escuche bien: Israel se apartó de la casa de David hasta hoy. Dice la escritura que en el versículo 21, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová, diga conmigo: vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he dicho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. La Biblia dice que Jeroboam reedificó. En el versículo 25 seguimos leyendo: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dice la escritura que el pecado de Jeroboam fue tan grande que todo esto hicieron. Dice: habiendo tenido un consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Ahora, Jeroboam, dice la escritura en el versículo 32, instituyó una fiesta solemne en el mes 8. Dice la escritura que ellos hicieron conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Se sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Mira, escuche bien: el rey Jeroboam, que estaba después de Salomón, que quería gobernar Israel, gran parte de Israel, dice que había hecho 2 becerros de oro, y así de esta manera estaba haciendo desviar al pueblo para que sacrifiquen a sus dioses. Desde ahí en adelante el pecado de la casa de Israel fue tan grande que se empezaron a desviar. Después un profeta se levanta y amonesta a Jeroboam por haber hecho estas cosas. Dice la escritura, seguimos leyendo, que todos estos hombres como Jeroboam terminaron mal, hermanos. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Y la Biblia enseña que el Señor le dice, profetiza contra Jeroboam en el capítulo 14 del versículo 15 de Primera de Reyes. Dice la escritura que el Señor les dice: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Escuche bien, un rey no solamente estaba para poder ejercer autoridad en esos tiempos, sino estaba también para inducir, para llevar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Dios, para adorar al único Dios verdadero. Pero estos se desviaron a una.
Todos se estaban desviando. Ya desde ahí el temor de Dios se estaba apagando. Ya desde ahí el amor por Dios se estaba enfriando. Ya desde ahí el amor por hacer la voluntad de Dios se estaba terminando en el pueblo de Israel. Ahora usted se pregunta, ¿por qué? Porque dejaron los mandamientos y los preceptos de nuestro Dios. Dejaron de lado el conocimiento de la verdad, el conocimiento de su palabra. Dejaron de lado sus leyes. La Biblia enseña que Dios le había dicho a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces estos reyes tenían la responsabilidad de poder mantener al pueblo siéndole fiel a Dios. Un rey no solamente está para poder gobernar y ejercer autoridad. El rey está para poder llevar al pueblo a Dios, a conocer a Dios, así como lo fue David. David en todo momento de su reinado hizo que el pueblo tema a Dios. Dice la Escritura que el gobierno de David fue tan poderoso, pero tan poderoso y tan victorioso, que David iba frente a sus enemigos y sus enemigos huían delante de él. Aún los filisteos se rindieron ante él. El enemigo más terrible que ha tenido Israel en todos sus tiempos fue los filisteos. Y los filisteos le tenían temor a David, porque Jehová estaba con él. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Alguien puede alabar al Señor? Lo que quiero decirte, hermano, hermana, es que cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando caminamos obedeciéndole a Dios, cuando caminamos siéndole fiel a Dios, Dios nos respalda en todas las cosas. Él endereza nuestras veredas. Él nos abre caminos, Él nos abre puertas. Las bendiciones de Dios nos llegan si nosotros ir tras de ella. A su nombre. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que es correcto, porque estamos haciendo lo que es debido, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Dios quiere que le sirvamos de todo corazón. Dios quiere que le sirvamos con un profundo corazón agradecido, un corazón sensible, un corazón apasionado, un corazón dispuesto a hacer su voluntad. A Dios solamente le basta un hombre o una mujer que tenga un corazón dispuesto a adorarlo como David lo adoraba, dispuesto a cantarle como David le cantaba, dispuesto a servirle como David le servía. Si tú y yo le aprendemos a Dios, aprendemos a servirle a Dios de corazón, vamos a caminar en una atmósfera de gloria inexplicable, que tú vas a decir: ¿y cómo sucedió? ¿Y cómo pasó? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento logré tener todo esto? ¿En qué momento logré ser tan sabio? ¿En qué momento logré ser tan elocuente? ¿En qué momento logré ser tan lleno de gracia, tan favorecido, tan favorecida? Es porque la gracia de Dios está contigo. Es porque la presencia de Dios está contigo. Cuando la presencia de Dios camina contigo, es porque tú estás haciendo su voluntad. Es porque tú estás amando su verdad. David fue victorioso. Salomón también fue victorioso. Dice la Escritura que tenía sabiduría. Estos dos reyes, estos dos reyes, David y su hijo, la Biblia dice que el reinado de Salomón fue tan grande, un imperio tan grande, que venían reyes y reinas de otros lugares, de otros países, para conocer la sabiduría de Salomón. Le llevaban oros, le llevaban tesoros, le llevaban plata, le llevaban de todo a Salomón. ¿Para qué? Para que Salomón les pudiera enseñar algo con la sabiduría que él tenía. Hermanos, hay un gran beneficio de servirle a Dios de corazón. Hay un gran beneficio en todo esto. Por un momento es la prueba, por un momento es el proceso, por un momento es la tormenta, pero después vienen las bendiciones, hermanos. Después vienen las bendiciones. Y cuesta sí, porque las bendiciones no van a llegar sencillas, no van a llegar fáciles. Vas a tener que luchar, vas a tener que batallar, vas a tener que llorar, vas a tener que derramar tus lágrimas, vas a tener que doblar rodillas, vas a tener que ayunar, vas a tener que consagrar tu vida completamente a Dios para que tú veas bendición, para que tú veas el favor. Pero es importante que tú y yo conozcamos esto, porque si nosotros nos desviamos como estos reyes empezaron a desviarse, la ira de Dios se va a encender sobre nosotros.
la ira de Dios se va a encender sobre nosotros y Dios nos va a castigar, porque dice la Escritura que Él nos ha tomado a nosotros por hijos, y Él castiga, Él reprende a sus hijos a su nombre. Después dice que reina Roboam, y la Biblia enseña que Roboam también hizo lo malo delante de Dios. Vamos a seguir rápidamente. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando empezó a reinar. De 17 reinó en Jerusalén. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué había hecho Judá? Lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Miren lo que dice la Escritura. También Roboam, con el gobierno de Roboam, se estaban desviando, adorando imágenes, idolatrando, haciendo imágenes de madera, de plata, de bronce. También el pueblo se estaba desviando. También la Biblia nos enseña del reinado de Abíam, capítulo 15 de Primera de Reyes. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abíam comenzó a reinar sobre Judá. Él reinó sobre Judá y reinó por 3 años en Jerusalén. Y la Biblia enseña, en el versículo 3: y anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mira, hermano, a veces los hijos no salen igual que los padres, ni los padres salen igual que los hijos. El que tú estés aquí, no solamente la gracia, la misericordia de Dios, sino es un milagro de Dios. El mayor milagro que tú hayas visto en tu vida no es que el Señor te haya sanado, que eso es una gran bendición. El mayor milagro que Dios ha hecho contigo y conmigo es habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es habernos traído de la muerte a la vida. Es habernos traído de la condenación a la salvación. Ese es el mayor milagro que nosotros experimentamos hasta el día de hoy. El mayor milagro que Dios ha hecho sobre la tierra y sobre el mundo entero es enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a morir y vino a darnos vida, vida abundante, vida que no se acaba, vida que no se termina. Es una vida eterna. Ese es el mayor milagro de la historia de la humanidad. El mayor milagro no es que el hombre pisó la luna. Muchos se jactan de Estados Unidos que el hombre pisó la luna por primera vez. El hombre está viajando a Marte. Hermano, eso no es nada comparado con lo que el Hijo de Dios vino a pisar esta tierra, a su nombre. Porque vimos su gloria, vimos su salvación, vimos su poder, vimos su amor. Y la Biblia enseña, la Biblia nos habla que todos estos hechos de los reyes, todos ellos se desviaron de Dios e hicieron lo malo delante de Dios. Escuche bien, todos hicieron lo malo delante de Dios. Cuídate de hacer lo malo, hermano, hermana, cuídate. El hermano Luis hablaba hace un momento, un testimonio, testificaba de lo que uno experimenta allá afuera. No solamente las provocaciones de los hombres, sino las provocaciones de las mujeres, porque muchas veces cuando uno trabaja allá afuera, yo personalmente también paro todo el día a veces afuera. A veces los hombres te maldicen, te hablan palabras soeces, y a veces da ganas de contestarle, ¿verdad? Da ganas de defenderse a veces, ¿verdad? Pero uno guarda silencio. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a no defendernos con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Aprendimos a no pelear con nuestras fuerzas, sino a que Dios pelee por nosotros, a su nombre. Dios juzgará al perverso. Dios juzgará a esas personas que hacen lo malo delante de sus ojos. Dios juzgará a tus vecinos y a tu vecina, a tu familia. Dios juzgará. Si ellos no se vuelven a Dios de todo corazón y ellos no dejan de adorar a sus imágenes, a sus yesos, a sus esculturas, se quemarán con ellos encima.
Porque Dios condena la idolatría. Y la idolatría es algo pagano delante de Dios. A su nombre. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender esto. Estos reyes se estaban desviando. También la Biblia enseña en el versículo 9 del capítulo 15 que gobernó Asa. Dice que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa gobernó sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Dice la escritura que Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mire, escucha bien. En el gobierno de Asa, en Judá, habían personas sodomitas, es decir, personas que pecaban deliberadamente. El pecado sodomita no solamente es varón con varón, ni mujer con mujer, sino todo tipo de pecados aberrantes y abominables delante de Dios, como usted no lo ha visto. El padre podía estar con las hijas, los hijos con los padres y así, de esa manera. Entre otros pecados más que yo ni quisiera a veces ni mencionarlos ni detallarlos. ¿Sabe por qué? Porque el tan solo ver esos pecados me perturba la mente. Me perturba y uno se queda como confundido y dice, estas cosas pueden suceder, estas cosas pueden pasar. ¿Cómo es que en el corazón del hombre puede ver tanto pecado? ¿Cómo es que en el corazón del hombre puede ver tanta maldad? Hermanos, el corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre se desvía. El corazón del hombre es muy perverso. Y si seguimos leyendo, todos los reyes, la mayoría de ellos empezó a hacer lo malo delante de Dios. Pero hubo un rey llamado Josías, y aquí es donde me voy a centrar. Este rey gobernó a los 8 años de edad. Escuche bien, 8 años de edad reinó Josías. Dice la escritura que él había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En 2 de Reyes capítulo 22 versículo 2. Ahora la pregunta es, ¿qué es hacer lo recto delante de Dios? ¿Qué es hacer lo recto? Es abrazar la justicia. Es abrazar la misericordia. Es abrazar el amor de Dios. Hacer lo recto delante de Jehová es soltar todo lo malo, dejar todo el pecado para hacer lo bueno. Es para abrazar la verdad de Dios. El hacer lo recto delante de los ojos del Señor es vivir haciendo su voluntad. Vivir, en otras palabras, para Él, sin desviarme, sin contaminarme a su nombre. Porque la Biblia enseña que aún Daniel estuvo cautivo por el imperio babilónico. Y dice la escritura que no solamente estaba Daniel, sino que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres estuvieron en Babilonia, pero Babilonia no vivió en su corazón. Escuche bien, Daniel estaba en un país, en un territorio profano, en un territorio inmundo, en un territorio donde se adoraban infinidades de dioses y adoraban al mismo rey todavía. Pero Daniel nunca se contaminó, ni siquiera con el alimento que ellos comían. A su nombre. El asunto es aquí, cuidarse de hacer lo malo delante de Dios. El hacer lo malo es precisamente estar en el mundo, abrazar el mundo y abrazar al Señor. Eso es hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué hay en el mundo? Idolatría. ¿Qué hay en el mundo? Fornicación, adulterio. ¿Qué hay en el mundo? Vanidades, lujuria. Todas esas cosas hay en el mundo. Fiestas, drogas, alcohol, sexo, entre otras cosas. Hay muchas cosas en el mundo de las cuales tú tienes que cuidarte para no hacer lo malo delante de Dios. Un hijo de Dios no puede estar en una fiesta reunido, así sea de la familia, porque te estás contaminando.
Yo cuando estaba en esos lugares yo tenía ganas de salir corriendo. ¿Por qué? Porque si aquí yo estoy alabando a Dios, ¿cómo mis oídos pueden estar escuchando la música de ese mundo, del mundo? El Espíritu Santo me decía a mí: no vayas a donde tu familia, no visites, no estés con ellos. Yo no estoy ahí con ellos. Y es verdad, porque Dios está donde se le clama. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios está donde se le llama, Dios está donde se le adora, Dios está donde se le alaba. Mire, en la discoteca usted no va a sentir la presencia de Dios. En la casa de su familia, donde se están emborrachando, usted no va a sentir la presencia de Dios. Usted no va, hermano. La presencia de Dios está donde se le clama, donde se le adora, donde se le alaba, donde se le respeta, donde se le honra. Adrián, es allí donde vas a sentir la presencia de Dios. Donde hay personas que están invocando a Dios de veras. La presencia de Dios no la vas a sentir. En el mundo no la vas a sentir. Porque el mundo sigue sus corrientes y las corrientes de esta vida, del mundo. Pero usted, al venir a este lugar, usted se desconecta del mundo para estar en la presencia de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pastor, pero son mi familia. Pastor, pero mis amigos. Mira, hermano, si tus amigos dicen ser tus amigos, que sepan entender tu postura y tu posición, que sepan respetar tu decisión, que sepan que ahora le sirves a Dios. Que tus primos, que tus primas, tus tíos, tus tías sepan que tú le estás sirviendo a un Dios vivo, a un Dios celoso, a un Dios que no le gusta compartir su gloria con nadie, a su nombre. Porque el pueblo de Israel alababa a Dios, pero también alababa a los dioses de Acera, a Azazel. ¿A quién más? A Baal. Alababan a Baal y a otros dioses. Pastor, pero si yo no estoy alabando. Pastor, pero si yo no estoy bailando. Pastor, pero si yo no estoy fumando, no estoy tomando. Pastor, pero si yo no estoy... Hermano, hermana, usted tiene que entender algo. Yo estoy hablando general y lo digo por testimonio. Usted no puede estar en esos ambientes, porque eso lo contamina a usted. Por eso que después usted ya no tiene ganas ni de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vuelve más atado y más esclavo del diablo que de otras cosas. Es importante que te relaciones con personas que te lleven a Dios. Nadie dice que no tengas amistad. Puedes tener una amistad. Puedes tener un amigo, una amiga. Pero si ese amigo y esa amiga te impulsa a Dios, recíbelo y tómalo como amigo, como amiga. Pero si ese amigo, esa amistad, ese hermano, esa hermana, o ese tío, esa tía, esa prima, primo, te empuja a hacer lo malo delante de Dios, ¿será tu amigo verdaderamente? La Biblia a mí me enseña que amigo hay uno solo y verdadero, y ese es Jesucristo de Nazaret. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Josías hizo lo recto delante de Dios. Y dice la Escritura que Él hizo volver el corazón del pueblo de Israel, de Judá, de Jerusalén, a Dios. ¿Por qué? Porque se habían escondido los libros de la ley. Imagínense, mira, tan perverso era el pueblo de Israel. Tanto se habían alejado de Dios que guardaron las escrituras, las leyes, los guardaron en el templo. El templo estaba abandonado. El templo estaba abandonado. La gente ya no adoraba, ya no alababa, porque decidían hacer sacrificios a Baal, a Azazel, entre otros dioses. Imagínense. Y las leyes que Dios había establecido a través de Moisés estaban guardadas. Y por allí logran encontrarlos. Cuando él, claro, Josías, ya eran muchos años, muchísimos años habían transcurrido. Desde los tiempos de Josías a Moisés eran muchísimos años. Y los libros de la ley no estaban. Y él nunca había tenido conocimiento de eso. Pero él dice que le nació en su corazón. Es que había en su corazón un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y es que cuando hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, hermano, tú no pones pretexto, tú no pones excusa, tú no te justificas. Tú dices: voy a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que me cueste. Voy a servirle a Dios, cueste lo que me cueste. Voy a entregarme a Dios, cueste lo que me cueste. Voy a servirle con pasión, con